Yo creo que va a ser una tarde interesante. Hace tiempo que no nos reunimos para hablar de esta dichosa pandemia. Literalmente hablando, tal vez desde la CENMO, inicialmente tuvimos una participación bastante importante. Recuerden ustedes, muchos de ustedes que participaron y otros que estuvieron pendientes, creamos al poco andar los primeros días de marzo, junto con una doctora anestesióloga, exalumna nuestra, el primer protocolo de abordaje en el ámbito biológico. Yo creo que se gestó por lo menos dentro de España, ¿no? Y por lo que yo sé a nivel latinoamericano, que allí conozco muchos profesionales, pues para ellos fue premisa también esto, y la verdad es que lo agradecen muchísimo a la sociedad el haberse creado este protocolo inicial, que dicho sea de paso, para mí ha sido personalmente muy agradable, no porque haya resuelto cosas grandiosas, sino porque se hayan planteado inicialmente el uso de moléculas que a posteriori fueron saliendo una serie de estudios que avalaban y de forma muy objetiva, ¿no? Y esto es bonito porque al final yo creo que es un poco lo que nos interesa a todos, tener un raciocinio medianamente aceptable para poder enfrentar situaciones nuevas, porque esto que estamos viviendo hoy en día es una situación absolutamente nueva para todos. Y como bien sabemos, no es de fácil manejo tampoco. Y yo creo que literalmente nos hemos equivocado drásticamente en el manejo inicial. Por lo menos lo que empezó a pasar en marzo, abril y mayo, y una enseñanza obligatoria de un manejo que tal vez no fue el mejor que quisiéramos, no porque nadie fuese malo, sino porque evidentemente no teníamos un precedente de cómo evolucionaba el cuadro clínico y cómo evolucionaba la enfermedad de esta forma tan multisistémica, digamos así, en tantos y tantos pacientes. Por tanto, yo desde la CEMO me agradezco muchísimo que estén ustedes por ahí hoy. Es meritorio que esté la doctora Encarna por varias razones, entre otras cosas porque cuesta mucho robarle tiempo a esta mujer, y además de eso porque sin lugar a duda en su condición de pediatra creo que es un tema sumamente importante que podamos abordar hoy, porque yo estoy absolutamente preocupado, no sé ustedes, seguro que sí, y creo que todos los padres estamos muy preocupados con la situación en que están pasando con los niños, y ya hay casos ya que vamos a entrar en materia a poco andar, que empiezan a ser preocupantes, sobre todo a nivel internacional. En Alemania hay 3 casos ya registrados de situaciones en niños muy dramáticas, más asociado con las medidas que se están tomando que con el propio coronavirus, lo cual es jodido, ¿no? Bueno, al final de cuentas parte de todo esto que nos trae hoy pues a charlar de estos problemas desde el punto de vista lo más coherente y científico posible. Creo que cuando tuve un paciente esta semana que llegó a la consulta y me dijo, doctor, yo la verdad es que vengo a la consulta porque me mandó una amiga que quiero mucho. Y eso es un legado positivo, sin lugar a duda, cuando alguien llega a la consulta y te dice que lo mandó un familiar o alguien que quiere mucho, pues ese que quiere mucho seguro que sin lugar a duda quiere lo mejor para ella o él. Y me dijo, yo, pero no sé qué usted hace. Pues yo le dije, pues yo lo que hago es medicina racional. ¿Cómo es eso de medicina racional? Y ¿a usted a qué se dedica? Pues yo soy psicóloga. Pues ahí me va a entender, entonces no hay ningún problema. Yo uso raciocinio para hacer un abordaje desde el punto de vista médico lo más integral y objetivo posible. Ah, caramba, entonces sí lo entiendo. Pues yo creo que justamente es un poco el espíritu y la filosofía de la sociedad, ¿no? Y de los que estamos aquí estamos todos preocupados por hacer medicina racional. Si les queremos poner un nombre que semánticamente sea atractivo, o por lo menos entendible, dicho sea de paso. Entonces, ya hemos llegado a las I31. Vean ustedes que como presentador me estoy entrenando, y así que ya he logrado ganar esos 3 minutos para empezar este seminario, que por experiencia les digo que pensamos que va a ser 15, 20 minutos, media hora, una hora, y luego se nos complica, así que he intentado acotarlo para que todos podamos participar. Ante todo, bueno, pues presentarlos, sin lugar a duda, o presentarlas a estas chicas maravillosas. A mi izquierda y superior está nuestra querida Astrid, que nos coordina todo, es el alma de todos estos eventos que hacemos, incluso evidentemente de la sociedad y ahora de la Escuela Europea de Ciencia de la Salud. O sea que esta mujer es multitasking total, y por eso la estamos cuidando, mantener sus niveles de progesterona rendiendo adecuadamente, porque si no estamos jodidos. Luego está la doctora Maica González, que como ustedes conocen es parte directiva de la sociedad,
y aparte de eso es de una formación en microbiología, cosa que nos interesa muchísimo, además de un bagaje enorme en el ámbito de la práctica ortomolecular desde etapas muy tempranas. Ha sido una de las pioneras de la ortomolecular en España, a merced del desarrollo del ámbito del cultivo de la belleza en chicas y chicos. Pero esta otra parte me interesa mucho más de cara a lo que vamos a hablar hoy en día. A la derecha mía, y tiene a la doctora Susan Sanjudas. Para mí es un agrado poder contar contigo, Susan. La doctora tiene una experiencia clínica importante en el ámbito de la medicina de familia. Hoy en día, un médico de familia con una gota de preocupación sufre mucho y avanza demasiado, diría yo. Sufre mucho porque evidentemente el sistema no ampara a tener la mejor prestación, desgraciadamente, en términos de tiempo, en términos de aplicación de conceptos que sabemos que ayudan tanto a nuestros pacientes, pero bueno, cuando yo veo que algunos de ustedes empujan de forma importante para que eso se lleve a cabo, la verdad es que para mí tienen una admiración tremenda. Yo esto lo hice hace 18, 20 años cuando trabajaba en un servicio público hospitalario, y la verdad es que me costó muchísimo, pero lo logramos y logramos cositas interesantes. Yo creo que tienes un futuro muy interesante en el ámbito del desarrollo de la medicina racional, como digo yo. Y sin lugar a dudas nos vas a aportar muchísimo en esto. Y la doctora Encarna Carballo, no hay duda alguna que para mí también ha sido un descubrimiento. Ella un día me dijo, menos mal que te encontré algún día. Yo le dije, yo digo lo mismo. Un día dando un seminario en Barcelona, ¿te acuerdas, doctora? Y tanto. Yo creo que es yo creo que los que estamos aquí todos en términos generales, literalmente y sin entrar en lisonjeo barato, llevamos la medicina en las venas. Esto es un tema de pasión, un tema que te involucra, es un tema que te ocupa espacio más allá de tu tiempo habitual y lo haces con un gusto tremendo, y únicamente así se pueden hacer cosas grandes. Si no, volvemos a estar en el mismo sendero que desgraciadamente se ha convertido en un tema casi generalista en la medicina actual. Hay una desidia tremenda en el ámbito profesional y esto no debía ser, pero es la realidad. Bien, sin más preámbulos, yo quiero lanzarles una pregunta. Yo aquí vengo como moderador y única y exclusivamente me encantaría oírlas. Y claro, las preguntas posiblemente no sean tan fáciles, pero ese es el objetivo. No, tampoco son difíciles. Al final lo que queremos es el criterio de cada uno, ¿no? Yo hago una pregunta. Sí. Perdón, que te interrumpa. Yo me voy a quedar, pero sin el vídeo porque no soy profesional de la salud. Voy a estar cualquier cosa técnica. Estoy pendiente de todos ustedes, ¿vale? Tú en el back. Ok, perfecto. Backstage. Estar ahí pendiente de todo, ahí estaré. Gracias. Gracias. Oye, chicas, bueno, yo voy a recomendar ante todo aporte de vitamina D para todas estas chicas que las veo muy blanquitas. Ustedes, yo estoy moreno porque aquí en Canarias hay un sol tremendo siempre, así que vamos a tener en cuenta eso, ¿eh? Anyway, bueno, lo más jodido es que el 86% de la población española del sur de España, donde hay sol, incluyendo Canarias, Andalucía, tiene un déficit tremendo de vitamina D, y esto es una de las cosas que me preocupa y les preguntaré. Empiezo por una situación que la verdad es que cada vez me genera más dudas, y creo que a la población en general y a los profesionales sanitarios también. ¿Ustedes creen que realmente esto vale la pena? Mira que la pregunta es jodida, pero ¿ustedes creen que vale la pena? Bueno, hay un estudio, ¿no?, recientemente que estábamos buscándolo junto con una compañera que también está, bueno, muy crítica con este tema de las mascarillas. Y hombre, yo creo que en ciertas situaciones las mascarillas pues sí que pueden ser útiles, como por ejemplo pues trabajar en interiores, ¿no?, en contacto muy directo con pacientes pues altamente sospechosos, pues ahí evidentemente hay que protegerse. Pero bueno, las quirúrgicas ya sabemos que tienen sus limitaciones y que más que nada es intentar evitar, ¿no?, que se expandan las secreciones, ¿no?, hacia el exterior, pero no tanto proteger. Pero claro, las mascarillas a nivel de población general, yo por lo menos lo que veo es que hay un muy mal uso de ellas y entonces pues eso puede conllevar a un riesgo incluso mayor. Además que una percepción de la seguridad, ¿no?, que uno lleva la mascarilla, piensa que ya está protegido, ya se puede olvidar de las otras medidas y bueno, la mascarilla pues igual, la mascarilla lleva igual 2 semanas usándolas, está sucia, la tocan pues con todo. Bueno, luego también pues mucho uso de mascarillas que no son homologadas, no sabemos exactamente qué tipo de filtro tiene, si es que filtra algo, bueno, en general. Luego también pues el uso de mascarillas al aire libre, pienso personalmente que no tiene mucho sentido.
a veces vas paseando, ¿no?, en una calle desierta y con la obligación de mascarilla o mascarilla con el ejercicio físico, algo también incomprensible. O ahora la nueva normativa también de los niños pequeños, ¿no?, que tienen que llevar mascarilla obligatoria a partir de los 6 años hasta, bueno, hasta ya más adultos, ¿no? No sé, bueno, yo creo que hay mucha controversia con este tema de mascarilla y podríamos debatir mucho porque si buscas evidencia científica, bueno, como tú decías, ¿no?, antes, ¿no?, tú cubrías que a nosotros nos gusta hacer una medicina racional. No se trata de ir ni en contra ni a favor de medidas porque sí, pero simplemente pues somos personas que tenemos bueno, nuestros estudios, tenemos un criterio y pienso yo pues que la cabeza la tenemos para debatir, ¿no?, y para pensar en ello. Más que pelo. Entonces, sí, entonces nos gusta buscar la evidencia de todo y encontramos que, bueno, hay muchas medidas, no solamente las mascarillas, que podríamos debatir horas y horas sobre realmente qué evidencia tienen, ¿no? Sí. Bueno, ella ya lo ha dicho todo, creo, yo estoy completamente de acuerdo, 100%. Es verdad, lo has dicho completamente todo. Efectivamente, el uso de mascarillas, muchas de ellas no homologadas, no sabemos realmente qué impacto tiene a la hora de la prevención. Y bueno, ya se sabe, hay muchos estudios sobre el tema, que ya no solo son las gotitas de plus, como se creía antes, que solo era la gotita de plus, que rápidamente caía en una superficie y era lo que era más efectivo. Ahora se está hablando de los aerosoles, que Maika, en muchas ocasiones un segundo, Maika. Dime. Disculpa, Maika, es que se te pierde, entonces no sé si es que no tienes buena conexión, se pierde la comunicación, se queda un poco mal ahí. Posiblemente. Hoy tengo un día con una conexión horrible, lo siento. Bueno, solo decir eso, que los aerosoles ya se ha visto que es un medio de infección bastante importante y que las mascarillas pues posiblemente incluso a la FFP2 y todas estas no contienen de manera muy sólida el tema de ese tipo de infección, pero como ha dicho bien mi compañera, en exteriores pues realmente no se debería ni utilizar, dicho así, porque realmente estamos en un espacio abierto, estamos sin contacto con gente cercana, pues también sería un poco un tontón no basado en ninguna evidencia científica, vamos, pero es lo que ha dicho mi compañera Susan y que estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que, Doctora. a ver, en sí mismas, claro que sí que tienen su función. El problema está en que cuando se recomienda la mascarilla, pero sin los criterios de buen uso, ahí tenemos el conflicto. Entonces, sobre todo yo, hablando de mi población pediátrica, imaginaos en los niños, si ya con el adulto, ya nosotros mismos a veces te encuentras tocándote la mascarilla, en los niños es todavía mucho más fácil que eso sea así. Después el tiempo de uso de cada mascarilla. Se supone que una mascarilla higiénica deberían ser 4 horas máximo y que deberían llevar recambio de esa mascarilla si están todo el día en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta, y evidentemente al margen sitios de exterior y el deporte, pero sitios en los que los niños conviven, seguro que niños y adultos, seguro que sí que tienen su función, pero solo harán su función realmente si los criterios de uso también son explicados. Y yo creo que eso no lo estamos haciendo. Yo lo que encuentro es que la mascarilla incluso puede ser un reservorio, ya no solamente de coronavirus, sino de cualquier otra bacteria, cualquier otro virus, porque claro, si ves una mascarilla que está más negra que otra cosa, pues bueno, ya se ha visto, ¿no?, que una compañera también las cultivaba y crecían ahí pues una flora y fauna importante. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo, haciendo alusión a lo mismo, recuerdo un artículo muy interesante que leí hace unos años que mostraba que en el nudo de la corbata del hombre promedio había más bacterias que en el váter del baño, para que tengáis una idea global. Ahora, hay no solamente este asunto, yo les llamo a la reflexión, o por lo menos quiero dar estos datos que he podido leer en los últimos días y que me llamaron la atención de forma bastante marcada. Parece ser que el tamaño promedio del virus, que esto ha cambiado mucho, porque al principio ustedes seguro recuerdan que muchos inmunólogos salieron mostrando o diciendo que el virus era muy gordo, era un virus gordo que no, a 1,5 metros se caía por su peso, no literalmente hablando era imposible que sucediera otro método de contagio, teóricamente hablando, ¿no?
ya sabemos, ya lo comentaron ustedes con respecto a los aerosoles y la capacidad que tiene de suspenderse en el ambiente y demás. Bueno, pues al final, buscando datos de esto, encontré que el tamaño del virus promedio es 0,08 micras. 0,08 micras. El tamaño que tiene un poro de una mascarilla homologada, ¿saben cuántas micras tiene? La mejor 80 y la peor 500. Entonces es un tema físico. Volvemos al ámbito racional, como decía la doctora Sanjuda. Esto no es de pelear para un lado ni para el otro, es realidad y objetividad. O sea, ya fuera de todo esto que han comentado, que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo que en un medio donde hay una carga viral importante hay que ponerse una, no y 20 también, aunque hay un tema asociado a esto que luego hablaremos después de terminar que no quiero que se alargue tanto, pero objetivamente no hay duda alguna que en un medio donde hay una densidad tremenda desde el punto de vista de una carga viral alta, pues hay una necesidad imperiosa de usar herramientas que nos protejan. Bien. Lo que está pasando también genera una situación que a mí me empieza a preocupar. O sea, yo suelo hacer ejercicio físico en la mañana y 3 días en semana lo hago al aire libre. Y cuando salgo a correr sin mascarilla, la gente me sale corriendo al lado como si tuviera lepra, vamos, pero tremendo, ¿eh? Entonces hay quien viene de frente y de repente se pone la mascarilla y empieza a tropezar una señora porque tiene que tropezar porque se pone la mascarilla y demás. Yo entiendo que la población en general tiene mucho miedo y es fruto justamente de comunicaciones aberrantes que muchas veces ocurre desde el medio de las redes y de las comunicaciones de unos y de otros, de las oficiales, que hasta qué punto las oficiales sean las más racionales, pues también son muy dudosas, dicho sea de paso. Pero es una realidad y eso no lo culpo, pero creo que hace muchísimo más daño el hacer actividad física con una mascarilla puesta que evidentemente hacer actividad física sin mascarilla, y como bien decían ustedes, en espacio en el cual se pueda mantener una distancia aceptable, pues es aberrante estar lleno de mascarillas, sobre todo cuando, vuelvo y repito, estamos al aire libre y haciendo entrenamiento de actividad física. Luego, este dato lo dejo, ¿no? 0,08 micras del virus versus una mascarilla homologada de las mejores 80, o sea, 10 veces más grande el tamaño, ¿eh? Vamos a quedarnos por ahí. Y las peores 500. Entonces, ya de eso da mucho que pensar. Pero bueno, fuera de ese contexto, hay otro tema que ha sido bastante cuestionado por algunos. Algunos dan un soporte muy liviano de esto y otros bastante más profundo, que es el uso de mascarilla por un tiempo prolongado en diferentes pacientes, sobre todo en niños. ¿Sí? No hay duda alguna que el adulto también, pero en el adulto, incluso en dependencia de las patologías que pueda tener de base o de su estado de salud, fisiológicamente puede verse más vulnerable o no, que es lo que circunda a través de la exhalación del CO2 que estamos expirando. Me gustó mucho el enfoque de un grupo de neurólogos alemanes que objetivamente muestran que algo imperiosamente fisiológico, porque estos son muy racionales también, por lo menos este grupo lo son. Dicen, mira, oye, nosotros podemos estar sin comer días, podemos estar sin tomar líquidos, perdón, sin comer incluso semanas, sin tomar líquido incluso días, pero sin oxígeno muy poco tiempo, no hay duda alguna. Las manifestaciones a través de la mayoría de los equipos que tenemos para encontrar hipoxia a nivel periférico, ¿cierto? Un oxímetro de pulso, en términos de que baje la concentración de oxígeno a poco andar con una mascarilla de este tipo puesta, evidentemente no va a suceder, fisiológicamente es imposible. Tenemos un colchón de modulaciones fisiológicas antes de que la concentración de oxígeno baje. Sin embargo, hay dispositivos SenseAir para determinación de CO2 que se han medido objetivamente en individuos que tienen una mascarilla quirúrgica al cabo de 3 minutos de estar exhalando y los niveles de CO2 se disparan a un nivel brutal. ¿Qué es lo que pasa con esto? El CO2 se ha mostrado que a nivel del sistema nervioso central acelera de forma importante la apoptosis cuando se sostiene en el tiempo, la apoptosis neuronal. Y este grupo de neurólogos dice, oye, tengan mucho cuidado con el uso de las mascarillas prolongado en el tiempo, porque sin lugar a dudas esto puede llevar a cabo a algo que es fisiológicamente preocupante, que es que las células cerebrales no se reproducen. O, bueno, pues ahí saben que hay algunos artículos que dicen que sí, que hay algunas que tienen alguna posibilidad, pero tenemos una limitante objetiva gestada en el útero de nuestras madres para que ocurra una división de nuestras neuronas. Nacimos teóricamente con esa fecha muy bien, fecha de caducidad muy bien establecida.
Yo sé que es un tema cruento, es un tema jodido, es un tema difícil de poder tal vez aportar algún dato, pero me asusta lo que estoy viendo y me asusta que hay 3 niños, sobre todo en Alemania, que han tenido cuadros importantes. Uno de ellos falleció con el uso prolongado de mascarillas más de 8 horas y luego en un medio donde habían 32 niños que lo llevaban a un autobús. Esto es una realidad que estamos viviendo y la verdad es que frente a esto, nosotros como médicos yo creo que debemos tener la postura que estamos intentando tener. Sé que es una pregunta difícil, doctora Encarna, pero ¿piensa que esto realmente puede afectar a los niños? ¿Que estas cosas que están sucediendo en términos de comunicación no son frutos de un grupo que es COVID negativo, o sea, como si esto no existiese, o realmente es racional y es fisiológico? Pues fíjate que es racional, tú mismo lo acabas de exponer, y además si hay datos objetivos que ya lo ponen encima de la mesa, pues evidentemente es alarmante y es preocupante. Fíjate que, claro, el porcentaje de niños en que puede pasar eso, por suerte, es muy poco, pero lo que sí que me estoy encontrando son niños que salen con síntomas de dolor de cabeza, de somnolencia. Pero sí, como una astenia que no toca y que, bueno, es el inicio del colegio, son cambios de horario, hace 6 meses que no iban al colegio, no lo sé. E incluso algunos de los niños que son enviados a casa y que, bueno, por síntomas que podrían ser, porque la cefalea está dentro de los síntomas a contemplar y la febrícula está dentro también de los síntomas a contemplar, pues bueno, son niños que cuando llegan a casa y cuando han merendado y han descansado un poco están perfectos y los padres te dicen que esa febrícula ha desaparecido y que ese niño pues ya no tiene ese dolor de cabeza. Pues no sé si puede haber una relación, pero que realmente claro que me preocupa y claro que tiene sentido. Y bueno, es algo que sin enlazarlo con estos casos graves, yo sí que me había empezado a percatar en la consulta y me preocupa. Sí, la verdad es que, bueno, no, les dejo hablar, por favor, disculpe. Pero lo que estoy viendo es muchos casos de, bueno, ahí también con la mascarilla más tendencia a la respiración bucal, ¿no? No sé por qué, todos, ¿no? Con la mascarilla creo que tenemos una tendencia más como a quedarnos así con la boca. Sí. Entonces sí que se está viendo pues muchos casos, ¿no? De queilitis, de problemas de halitosis, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? En la zona oral. Y bueno, respecto a lo que me comentabas antes, quería comentar algunas cositas. Lo del poro de las mascarillas es cierto, que el poro pues, es más grande que el virus. En principio, claro, se supone que el virus va asociado a secreciones, ¿no? Y entonces estas secreciones son las que hacen un poco pues como de transporte y por eso el virus no debería atravesarlo, pero sí que es cierto que no es la mejor medida. Las quirúrgicas ya se sabe que al 100% no protegen. O sea, hay cierta cantidad de virus que pasan perfectamente. Luego la sensación esta de ahogo, yo particularmente, yo que hago guardias en el hospital, con la quirúrgica sola, pues claro, no sé si es que estoy ya muy acostumbrada a llevar lo otro, que es mucho peor, pero yo con la quirúrgica no noto en principio mucha molestia, pero sí que es verdad que hay muchas de tela que son muy gruesas y no dejan, bueno, ¿no? La sensación de agobio es mayor y desde luego con las FP2 son horribles. O sea, hacer una guardia con una FP2 es una de las primeras cosas que ya comentábamos los compañeros al principio ya en marzo, ¿no? Cuando hacíamos ya las guardias con estas, que a las 2 o 3 horas de ir con la mascarilla tenías un dolor de cabeza horrible y ahí sí que hay, yo creo que ahí sí que hay una acumulación de CO2 importante que te provoca una cefalea, ¿no? Que empezabas el resto de la guardia ya como obnubilado. Obnubilado. Sí, sí. Es un tema a tener en cuenta. Yo creo que una de las preguntas que incluso yo le tenía a ustedes, que queríamos lanzar a la palestra, era qué pensaban de las secuelas, no solamente de los pacientes que están por infectarse, que somos todos, ¿no? Vayámoslo así, sino con las secuelas que están quedando, porque hay secuelas sistémicas y secuelas locales y secuelas
que son preocupantes. O sea, yo personalmente tengo pacientes con una infección por coronavirus en marzo, abril, y a esta altura tienen un dímero de 1500 y fracción, y tienen una ferritina elevada. O sea, siguen teniendo marcadores inflamatorios extremadamente altos, y eso no, evidentemente nos dice nos dice varias cosas. Nos dice sobre todo que se afecta el metabolismo aeróbico. Vamos, de partida, hay que empezar al revés. Creo que la medicina la estamos adaptados a partir de síntomas para ir por dentro, para adentro, y muchas veces, en dependencia de la formación de cada uno y evidentemente su capacidad integral y de lo fresco que tenga la fisiología y la bioquímica, la profundidad se limita muchas veces bastante. Entonces, si lo hacemos al revés y decimos, oye, ¿y esto por qué está aconteciendo? Pues no hay duda alguna que hay una vulnerabilidad de la disponibilidad de ATP intracelular, porque estos individuos se mantienen con estos resultados inflamatorios sostenidos en el tiempo, y además acusan clínica, que la clínica disminuye su rendimiento físico, no tienen el reprise neuronal que tenían. O sea, hay una constelación de síntomas y signos que está asociado a estas secuelas, Dios quiera, comillas, temporales, sin lugar a dudas, y ahí nosotros necesitamos efectivamente dar soporte. Es algo que preocupa a mucha gente, y la gente tiene dificultad porque desde el punto de vista convencional, ya que hayas pasado el coronavirus y estés vivo, pues es una maravilla, estupendo, vale. Pero ¿y ahora cómo estoy? ¿Cómo quedo? Sin hablar de las secuelas locales de los pacientes que han sido intubados y que tienen una fibrosis pulmonares brutales y demás. Y esto es una situación, evidentemente, que va a repercutir de forma muy negativa en la salud en general. Pero esta secuela sistémica, ¿la están viendo ustedes en sus pacientes también? Yo estoy en atención, bueno, yo es que comparto, ¿no? Atención primaria con urgencias del hospital, entonces veo un poco las dos partes. Por una parte veo el paciente más grave que llega al servicio de urgencias, ¿no? Y por otra parte veo pues el paciente afortunadamente más leve, y luego pues las consecuencias, ¿no? No solamente físicas, sino también psicológicas, que somos en atención primaria quienes estamos sufriendo este golpe. Entonces yo sí estoy viendo, bueno, este virus, la verdad es que sorprendente, ¿eh? Yo personalmente no había visto nunca un virus que actuase de la misma forma, porque lo clásico al principio pensábamos que era respiratorio, ¿no? Que provocaba pues las secuelas a nivel pulmonar, pero lo que estamos viendo es que a nivel sistémico está generando problemas, pues lo que comentabas, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen como un síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que de momento algunos están recuperando, otros no. El tema de la anosmia, hay muchos que todavía van recuperando poquito a poquito, pero bueno, todas las células, bueno, el sistema neuronal, ¿no? del sistema de olfato, pues lo tiene afectado. Luego también estamos viendo pues esto, mucha gente pues con un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Con el dímero D muy alto, que están todavía con heparina durante muchas semanas porque no baja y no te puedes arriesgar, porque estamos viendo ictus, estamos viendo TEPS, estamos viendo, ¿no? trombos en pacientes que no les tocaría tampoco. O sea, el paciente grave que hacía la neumonía sí que lo tenías como muy situado, ¿no? Que era pues el típico varón de 30 años pues con un síndrome metabólico por ahí, ¿no? Pues obesidad, no hacía falta que fuera mucha, pero ya veías el perfil del paciente. Pero en cambio estas secuelas diferentes lo estamos viendo, yo por lo menos lo veo en pacientes de todo tipo y muchos de ellos jóvenes. Y claro, esto nos preocupa porque no sabemos muy bien hasta cuándo, hasta qué punto. Y el tema de fibrosis sí, también la vemos. De todas maneras, ¿no te parece que hay un elemento discordante tremendamente brutal entre los niveles, por ejemplo, de un dímero D, que nosotros que estamos adaptados, los que hemos hecho urgencia por tanto tiempo, protocolarmente a tomar decisiones terapéuticas con pacientes que vienen con un nivel de dímero D elevado, no sé, por encima de 500, versus un paciente que tiene 1500, anda deambulando, haciendo su vida normal y corriente y no manifiesta síntomas inmediatos o mediatos? Y yo creo que esto está confundiendo mucho la praxis a nivel del sistema de atención de urgencias también, porque poco que vuelve loco a los conceptos que ya estaban establecidos. ¿No te parece que esto es discordante? Al igual que los niveles de ferritina en pacientes que han sido ferropénicos por excelencia y tienen una ferritina absolutamente elevada. Recordar que la ferritina por excelencia es un factor de riesgo cardiovascular. El síndrome de hiperferritinemia así está literalmente, literalmente conceptuado, ¿no? Esta ferritina elevada en el tiempo, pues no sabemos también, ¿no? qué consecuencias va a tener. Un marcador de inflamación, una redactante de fase aguda de inflamación, con lo cual nos está indicando que existe una inflamación crónica ahí. Claro. Evidentemente. Habéis escuchado también que ha salido también hace poquitos días un estudio hablando de los pacientes en homocigosis del metil tetrahidrofolato reductasa de la enzima, que tienen mucha más incidencia de efectos
graves con el COVID por esta hipercoagulabilidad y no solo graves, sino incluso fallecimientos. ¿Qué os parece a vosotros esto? Eso es algo que podríamos deducir de este tipo de medicina de precisión, podríamos deducir que esto era perfectamente un factor de riesgo. ¿Vosotros veis o hacéis estudios de este tipo de gen? No. Yo sí lo hago en grupos de pacientes nuestros. La verdad es que yo personalmente creo que todo lo que vulnere la metilación, vulnere el ciclo de la metiltetrahidrofolato reductasa, el ciclo de la tetrahidrobiopterina y el ciclo del ácido y el ciclo de la urea, todo lo que vulnere esa cadena y que además, dicho sea de paso, que tú tengas una alteración en la metilación va a repercutir en el resto y que tengas una alteración en uno de ellos repercute también hasta la metilación, sin lugar a duda va a generar una vulnerabilidad. Yo le quiero decir una cosa, perdona que lo diga casi que explosivamente, yo estoy muy contento con haber conocido la ortomolecular esta que no sabía ni cómo se llamaba hace 17 años atrás, 17 entre pitos y flauta, porque cuando yo empecé a conocer algo de esto, yo era un clínico normal y corriente que no me tragaba todo lo que me decían. Esto hasta aquí ¿por qué? ¿No? Y empecé a conocer algo sobre este ambiente molecular de la medicina hace unos 17 años más o menos atrás. Y la verdad es que agradezco tanto que me voy a dormir medianamente tranquilo cada noche porque me permite entender un poco, y yo creo que nos pasa a todos los que estamos en este ámbito, ¿no? Incluso estamos intentando labrar a ver cómo podemos entender un poco lo que hay detrás de este fenómeno. ¿Ustedes no creen que realmente, que realmente ha pillado muy desprevenido a la población en general en términos de salud esta gripe mala, porque eso es una gripe mala, literalmente hablando, que se manifiesta de forma muy, muy agresiva en pacientes que tienen una vulnerabilidad establecida, que además está en ese espectro que nosotros le llamamos de fenotipo intermedio, que no se ha expresado, son alteraciones moleculares que están por debajo de la línea de expresión en las analíticas que habitualmente pedimos. Los otros días la doctora Susan ponía un post en Instagram que hacía alusión al tema de las analíticas y yo por ahí estuvimos hablando sobre ello. Y claro, yo creo que no sé si me pregunto y me respondo, pero en esencia ya me conocen ustedes que yo soy así de enredado. Vale, pero yo creo que el gran problema que ha tenido la población en general es que nos estamos dando cuenta que andábamos muy enfermos casi todos. Y esto es una realidad absoluta y aún no le damos ningún valor. Y la verdad es que me puse con los pelos de punta los otros días que Anthony Fauci, ese tío, Anthony Fauci, dijo abiertamente de que él desde marzo estaba tomando vitamina D, zinc, magnesio, selenio. Joder, ¿y qué te cuesta decirle a la población? Caramba, que eso no, ¿qué cuesta? Perdón la expresión, coño, ¿qué cuesta decirle a la población en general que eso es una forma de mejorar su estatus inmunitario? Pero su estatus nutricional. ¿Cómo se va a poner en valor a la población si lo único que se está haciendo es una campaña, pues sí, de distancia social, de mascarillas, de higiene, y ahí se acabó? O sea, ¿en qué medio has escuchado a la población que, si sabemos que el factor de riesgo, uno es la obesidad, hipertensión o síndrome metabólico, ¿qué medidas hay para mejorar esto? Ya no solamente para el coronavirus, sino es que ¿cuántas enfermedades hay derivadas de un mal estilo de vida? ¿Quién hace promoción de la salud? Nadie. Cero. Lo hacemos 4 divulgadores, bueno, 4, por decir un número, por internet, pero ¿a cuántas personas llegamos? Muchos de mis pacientes no tienen Instagram, mis pacientes de 50 a 60 años no tienen Instagram, no tienen redes, no tienen una educación en ese sentido, y esto me parece gravísimo. Desde atención primaria, bueno, pues hacemos lo que podemos quienes estamos formados o interesados en estos temas, pero claro, de estos somos poquísimos. Te puedo decir de que mis compañeros yo conozco, bueno, por decir nadie, prácticamente, que le guste el tema de nutrición, que le guste el estilo de vida, que intente inculcar eso a los pacientes. Quitando parte del sistema, las limitaciones de que no tenemos tiempo, tenemos muy pocos minutos para tenerlos cada uno, no tenemos una formación propia. Todo esto, si una persona se quiere, o sea, un médico se quiere formar en todo esto es gastar miles de euros, miles de horas de tu tiempo para formarte. Entiendo que mis compañeros o no todo el mundo tiene el mismo interés, no tiene el tiempo, etcétera. Pero desde el gobierno, desde arriba, desde quien sea, las instituciones, creo que debe ser un mensaje muy poderoso. No solamente grabar con impuestos las bebidas azucaradas, sino hacer una promoción de la salud de verdad. Y perdón, que estoy muy enfadada con este tema. Una promoción de la salud no solo a los pacientes de una cierta edad. Yo creo que es desde la escuela. Desde pequeños.
desde pequeños habría que enseñarles cómo se come, el ejercicio físico, el estrés, o sea, habría que hacer esa prevención desde que son pequeños, no solo de adultos, porque nos evitaríamos muchas cosas que vemos. De adulto ya vas tarde, es de pequeños. Fíjate, Bueno, yo siempre he antes... pensado que una asignatura obligatoria en la escuela de pequeños tendría que ser nutrición, por ejemplo. Cuando Aparte antes de educación financiera, que tampoco tenemos, ¿no? Y esos son los dos grandes males que tenemos. También. Jorge, cuando antes comentabas las secuelas en pacientes, claro, en mi caso yo estoy de suerte porque tengo al paciente pediátrico y ese paciente pediátrico, como bien sabéis, el porcentaje de sintomáticos es muy bajo, la sintomatología que presentan es leve y el porcentaje de asintomáticos es incluso elevadísimo, ¿no? Por tanto, no es el paciente que en este momento lo esté pasando mal o el paciente que tenga una secuela actual. A mí, y esto ya es algo que tú sabes que me preocupa desde hace mucho tiempo, lo que me preocupa es esa inflamación de bajo grado que empieza a gestarse desde la infancia, desde el niño, desde que le estamos dando de comer, desde que lacta. Es sensibilizar realmente a la población y sobre todo, aparte en los colegios, a los propios padres, de que realmente lo que están comiendo es lo que va a condicionar su salud de futuro, porque lo que respiramos o lo que en el medio que vivimos no lo podemos controlar tanto, pero hay cosas que sí. Y esas cosas son básicas que se haga esa intervención. Y de algún modo, en un momento como este, a mí me pone más fácil el que se entienda de que se debe hacer una potenciación de la primera barrera de defensa, por ejemplo, en este periodo, ¿no? Antes se nos llamaba a los médicos que dábamos vitaminas, pero quizá ahora cobra importancia el que realmente no sea solamente el dar una vitamina porque sí, sino que potenciar el sistema inmune, ayudar a que haya una micronutrición adecuada, a que la nutrición no es lo mismo que alimentar. Eso es importantísimo y eso es algo que me permite, tanto en compañeros también, que por suerte, yo actualmente estoy tanto en el ámbito público como en el privado y por suerte hay compañeros que se están sensibilizando mucho a este nivel. Y yo creo que si bien ahora nosotros estamos en una luna de miel respecto a los que tratáis adultos, sí que creo que nosotros tenemos que sensibilizarnos mucho más a la hora de facilitar que el camino hacia el adulto sano, en este caso, sea real. Y ahí tenemos mucho trabajo. No hay duda, yo estoy absolutamente de acuerdo con todas ustedes, no hay duda alguna, pero insisto, creo que sin lugar a dudas tiene una razón enorme, pero señores, no tenemos tiempo, se nos está muriendo la gente, tenemos un volumen de enfermos a la vez tremendo. No es que sea posiblemente tan demoledora la tasa final, pero esto a la vez sí es tremendo. Y no es solamente está generando una afección importante en términos sanitarios, sino económicos. Y eso es una realidad absoluta, ¿eh? Y lo vamos a empezar a vivir pronto, muy pronto, y por mucho tiempo. Y por mucho tiempo. Si no basta todo lo que ha pasado hasta la fecha para tomar cambios, para decir, señores, a merced de todos estos cambios que ustedes dicen, que me parece absolutamente racional y lógico, y que hay una pandemia de mala gestión en este ámbito, de eso sí hay una pandemia. ¿Qué cuesta decir la evidencia que hay publicada en las mismas revistas indexadas, que citamos cuando nos da la gana hablar del Remdesivir o de alguna molécula farmacológica? ¿Qué cuesta decir? ¿Qué cuesta decir que tienes que tener niveles óptimos de vitamina D, de selenio, de magnesio, de vitamina C? Mira, les hago referencia a una experiencia que tenemos con la doctora Encarna. La doctora Encarna nos ha enviado algunos pacientes pequeñitos porque tienen patologías de base con componentes autoinmunes en algunos casos y en otros casos con componentes broncorrespiratorios a repetición. Y ella sabe, que hemos compartido las analíticas, que estos niños tienen un potencial inflamatorio tremendo. Cuando nosotros estudiamos ácidos grasos en membrana eritrocitaria, señores, siglo XXI, lipidómica del siglo XXI, de los burros más burros del mundo que pueden leer sobre lipidómica, lo primero que en lipidómica clínica se hace es poder estudiar los ácidos grasos en membrana eritrocitaria. Te encontráis ratios, esta semana vi un ratio de un niñito en 69,
cuando lo ideal es que no pasen de 3,5. Admite hasta 5, admite hasta 10. No pueden tener 69 con 6 meses de edad. O sea, ¿qué está pasando? Y esto no lo estamos teniendo en cuenta. Imagínate esto cuando se extrapola en el decursal de la vida del niñito, lo que puede acontecer a muy poco andar. Ustedes saben que yo hace 4 años empecé a escribir un libro, y ese libro lo escribí porque empezó a publicarse en la prensa que los niños de hoy serían la primera generación que va a vivir menos que sus padres. Y eso es una realidad. Y es por primera vez va a empezar a pasar eso. No estamos teniendo en cuenta nada con respecto a eso. Pero fíjate que se me ponen los pelos de punta. Yo estoy absolutamente convencido de que realmente no hay interés ninguno para que esto se divulgue ni se provea de información a la población en general. Pero señores, aunque sea por esta pandemia, háganlo. O sea, díganle a la gente que cuesta regular y optimizar estos niveles. Hay tanta evidencia publicada ya que da vergüenza que esto no se haga. Y que este tío que mencioné anteriormente, el Anthony Fauci sea descaradamente, hace 15 días haya dicho, sí, yo sí lo estoy tomando desde marzo porque, claro, eso mejora mi sistema inmune. Pues, ¿por qué no lo generalizamos? A merced de lo que ustedes dicen, que tienen todísima razón. A mí lo que me da vergüenza es otra cosa, o sea, bueno, relacionado con esto. Para mí me da mucha vergüenza cuando ya hace meses hablábamos de esto, de la vitamina D y de potencia del sistema inmune, y se comentaba en los hospitales, ¿no? Especialmente en planta interna, que es donde más manejo pueden tener para poder administrar estos suplementos a pacientes que estaban graves, y la contestación era que no había evidencia científica. Tú, bueno, hacías una recopilación, vale, evidentemente con el coronavirus en concreto, pues claro, no había evidencia en marzo porque evidentemente no había evidencia de nada, pero sí que había plausibilidad biológica y evidencia sobre otros virus respiratorios. Bueno, es una medida barata, inocua, muy potencialmente eficaz. ¿Qué problema había? Bueno, sin embargo, hemos puesto hidroxicloroquina, hemos puesto Caletra a todo el mundo, porque al principio se ponían los graves, luego ya la hidroxicloroquina se lo dábamos a todos, o sea, PCR positiva con una clínica leve para casa con hidroxicloroquina. Luego esto hemos visto, esto sin ningún tipo de evidencia científica, porque a mí me hace gracia dónde estaba la evidencia científica de ese momento para eso, pero no para la vitamina D. Luego hemos visto con los ensayos posteriores que la hidroxicloroquina sola aumentaba la mortalidad, que la Caletra tenía unos efectos secundarios brutales y que también aumentaba la mortalidad. La hidroxicloroquina con acitromicina, bueno, parecía que un efecto ahí pues quizá neutro, ¿no? Ahora estamos con el Remdesivir. Ahora ya, por fin, han salido estudios que comparaban pacientes con cierta gravedad, ¿no? Con vitamina D a dosis adecuadas, porque eso es otra, versus pacientes que no llevaban la vitamina D. Y se ha visto pues, que significativamente iba muchísimo mejor. Pues aún estoy viendo a compañeros, aún poniendo este anuncio en Instagram o en las redes sociales diciéndole que no hay suficiente evidencia científica. Es que, bueno... Da vergüenza. Es una vergüenza. Da una vergüenza tremenda. Esto es tremendo y esto yo no sé quién lo va a pagar. Desgraciadamente lo están pagando los enfermos y con creces, dicho sea de paso. Es una vergüenza tremenda porque para tener pantalones o para tener falda y pararse frente a alguien y hablar de evidencia científica cuando no somos capaces de de actualizarnos con lo más básico que podemos actualizar, de leer un libro de básica para poder tener valor para enfrentarnos, cuando no somos capaces de saber que el 90% de lo que está publicado con evidencia científica es garbage, que lo dice Marcia Angel, que fue subdirectora de JAMA por 10 años, búsquenlo, eso es evidencia de evidencia científica. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la gente se nos siga muriendo para tomar decisiones terapéuticas de esta índole que además, dicho sea de paso, tienen evidencia y plausibilidad biológica, como tú dices, y absolutamente racional? Es que es muy jodido. Es que es tremendo, es absolutamente tremendo. Yo creo que vamos a intentar avanzar porque la verdad es que nos vamos a estancar aquí. A mí me duele muchísimo esto y me duele mucho y ya a esta altura, la verdad lo que hago es reírme de las actitudes de muchos de los colegas. Bueno, pero es que incluso, aunque creas que la suplementación a altas dosis no sirva, bueno, pues como decía una compañera mía internista, pues mídela y si ves déficit, entonces la negligencia es no ponerlo. Entonces te encuentras a otra situación diferente. Pues es que no, ni siquiera han sido capaces de medirse. Yo le diría, sí, doctora, dígame. No.
Yo es que estoy en un grupo de chat de compañeros de diferentes especialidades médicas, no de medicina ortomolecular, sino de medicina, digamos, tradicional. Y es curioso, cuando yo aportaba estudios científicos sobre la vitamina D y le decía a los internistas que estaban en los hospitales viendo a este tipo de enfermos, digo, por favor, ¿por qué no medís los niveles de vitamina D? Medís los niveles de vitamina D y las suplementáis, ¿qué os cuesta? Y luego incluso podéis hacer vosotros mismos un estudio de ver cómo llegan, con qué niveles de vitamina D, incluso estando más graves, más inflamación, menos niveles de vitamina D, podéis medir el grado de gravedad con esos niveles y podéis ver cómo van subiendo esos niveles y cómo van mejorando. ¿Por qué no lo hacéis? Eso es una actitud científica, ¿no? Tener la curiosidad. Por lo menos, efectivamente, y me decían lo que tú dices, que no hay evidencia científica, y yo les aportaba estudios. Bueno, al final se callaban, pero qué vergüenza, somos médicos, nuestro interés es la salud de nuestros pacientes, y cómo no, ese afán de estudiar, de ver, de hacer otras cosas, ¿no? De no lo que está ya protocolizado, de hacer otras cosas. O también otro antioxidante maravilloso que me parece crucial y que hay estudios científicos con el coronavirus, es la melatonina, y cómo la luz en determinados momentos, o la luz azul por la noche y tal, cómo deprime esa funcionalidad de la melatonina, como un antioxidante tan potente que ejerce en las diferentes fases del COVID, ejerce sus funciones a todos los niveles, no solo pulmonares, sino a nivel vascular, para prevenir los efectos del coronavirus a nivel vascular. O sea, son tantas las evidencias, son tantas las cosas que no entiendo por qué los compañeros no están pues, a la orden o a la última en este tipo de cosas, y verdaderamente no se entiende. Pero con la vitamina D menos todavía, porque hay mucho miedo a la hipercalcemia, que eso es desconocer la fisiopatología, o la fisiología, ¿no? De tal. Bueno, dejándolo ahí. Tú tienes a un paciente en la planta de medicina interna y lo que te da miedo es la hipercalcemia, pero no te da miedo el alargamiento del QT que te puede hacer otros, bueno, pues, ostras, tienes la posibilidad de hacer una analítica cada día si quieres. Ponle la vitamina D, que no te va a hacer una hipercalcemia mortal de un minuto para otro. Pónsela y vas mirándolo si tanto miedo tienes. Es que pero el problema, perdonadme, está en que nosotros ahora hablamos desde un posicionamiento diferente. Es decir, recordad, o al menos a mí me pasó, que cuando conocía al doctor Cubrías y poco antes, yo había olvidado la importancia de la vitamina D y la relacionaba con el sol, los huesos, pero no recordaba la importancia a nivel de todo el sistema inmunitario y de todo realmente el trasfondo, y eso con cada uno de los micronutrientes. Por tanto, yo creo que nuestra postura no debe ser tampoco la de confrontación. Yo creo que debemos entender muy bien por qué no lo hacen, porque no lo recuerdan, porque ya se preocuparon muy bien de que lo olvidásemos. Es que no sale ninguna guía, Encarna, no sale ninguna guía. ¿Perdona? Que no sale ninguna guía, ningún protocolo. Entonces, claro, si no sale ninguna guía, pues eso no existe. Claro, pero ahí está. Y como dices tú, la vitamina D solamente tiene papel en el metabolismo calcio, fósforo, ¿no? Óseo, ya está. Y a niveles de 400 unidades al día. Pues ahí está, ahí está. El problema está en que si realmente no hay ninguna autoridad que diga que es importante y dónde tiene que actuar, en la mayoría no lo va a hacer. Y quizá lo que hay que intentar conseguir es que haya esa curiosidad, ¿no? Por saber realmente qué significa todo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Habrá que patentarla con un nombre chulo, ¿no? Que si va con vitamina delante ya suena otra cosa, ¿no? Pero tendremos que invitarle ahí... Pero eso tiene que hacerlo Pfizer o AstraZeneca, si no, tampoco va a funcionar. No pierdan energía. Mira, el problema, yo personalmente, tal vez llevo un poquito más de tiempo que algunos de ustedes en este ámbito, y creo que el asunto que está detrás de todo esto es multicausal. Creo que hay un problema muy serio en medicina, que es que la medicina ha evolucionado de forma... el abordaje, la cantidad de datos aportados en medicina en los últimos 5 años ha sido exponencial con respecto a los 10 años que antes de los 50 había sido ya exponencial. O sea, tenemos una cantidad de datos tremendos publicados. La velocidad con que los médicos nos ponemos al día es muy lenta, y eso hay que hacer un mea culpa. Tan lenta como que nos hemos dedicado a cumplir con los protocolos establecidos que nos solicita el sistema donde estemos trabajando. Pero además, si nosotros somos capaces de cumplir esos protocolos, y solo esos,
frente a un juzgado nunca vamos a tener ningún problema. Cuidado. Y además de eso, vamos a recibir el sueldo completo cada mes. Atiendas al paciente en la condición que lo atiendas, siempre y cuando cumplas tu horario laboral. Entonces, los únicos que nos metemos en esto, comillas, digo yo, porque se pueden meter muchos más, son aquellos que les pica esto en profundidad. Porque es tan cómodo el sistema para mantener una forma que llevamos usándola los últimos 100 años y que no varía, a pesar de la cantidad de evidencia tremenda. Yo hablo con colegas míos internistas y le hablo de la ciencia jómica y me dicen, chico, ¿de qué me estás hablando? Y estamos en el siglo XXI. O sea, entonces, no gastemos tiempo. Debemos entender de que esto realmente es algo que acomoda mucho al médico promedio, no hay duda alguna. Tienes una valoración social X, tienes un sueldo aceptable, tienes un trabajo institucional con una bata blanca que te da un soporte tremendo detrás de un escritorio, pues, tienes el soporte del juzgado si te pasa algo porque estás cumpliendo un protocolo. Entonces, ¿quién caramba le va a dedicar horas a empaparse bioquímica y fisiología? Porque lo único que permite a uno entender que esto no se tome en cuenta es que no sabemos ni fisiología ni bioquímica, y desgraciadamente es la realidad. Nos guste o no nos guste, lo tenemos asociado a la fisiopatogenia de diferentes entidades. Tú sabes que un paciente tiene insuficiencia cardíaca por sobregasto, con un bajo gasto, con un gasto normal, con un alto gasto. Tú puedes tener esos conceptos claros, pero conceptos tan básicos como que la cantidad de receptores que hay para vitamina D en las células del sistema inmune es tremendo. Y eso no llama la atención. Entonces, les pido que pasemos al otro punto, porque la verdad es que vamos a terminar los 5 infartados por estas molestias tremendas. Pero en esencia yo creo que no podemos parar de hacer estas cosas que a muchos evidentemente por lo menos le llegará alguna información. Otra cosa que quiero preguntar, y esta pregunta es más jodida que las anteriores. No me he preparado nada, se lo juro por mis 3 hijos que soy familia numerosa. ¿Le vacunarías a tu hijo si la vacuna estuviese antes de marzo? No. No, y yo te digo una razón muy clara, es que ya dejando de lado si es eficaz, no es eficaz, etcétera, lo que podamos pensar, es que simplemente una vacuna con ese tiempo de experimentación no se puede conocer los efectos secundarios, y esto no te lo puede negar nadie. Esto, o sea, los ensayos clínicos tienen unos tiempos predeterminados y están por algo. Y todo el mundo sabe que no es de meses ni son de semanas, son incluso de años. Entonces, bueno. Además, justamente los niños, ¿no?, que estamos hablando precisamente de que son los menos afectados. Yo también pienso que tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer antes de hacerlo, y que, bueno, pues lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado hablando ahora de potenciar sistema inmune en micronutrición, sí que es importante y muy importante, pero el tema de la vacuna, yo creo que cuando realmente podamos estar convencidos de que eso es así. Y no creo que sea el primer grupo a plantear. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo, y posiblemente después de marzo tampoco. Pero les aporto algunos datos que he tenido la posibilidad de leer. Desgraciadamente esto quita horas de sueño, pero cuando te quita horas de sueño a gusto no hay problema, malo que sea disgusto. ¿Saben ustedes que Moderna, este laboratorio americano, junto con Pfizer, han desarrollado una técnica para acelerar la puesta en marcha de la vacuna? Literalmente la técnica tiene consigo una pega, que es que la vacuna tiene que estar a menos de 70 grados Celsius todo el tiempo, porque si está a más de 70, pues pierde actividad. Incluso puede, como no tiene teóricamente conservantes asociados, excepto uno que les voy a hablar, pues pierde efectividad y tiene riesgo de sobreinfectarse la propia vacuna. El objetivo, sin lugar a duda, es poder ganar el filón del siglo, ¿no? Quien saque la vacuna, pues está hecho para toda la vida. Llama la atención que esto... Hipermultimillonario. Sin lugar a dudas. Esta vacuna va a tener o hay un ingrediente que ha sido muy cuestionado en Estados Unidos, porque el 72% de la población americana tiene anticuerpos anti-él, que es el propilenglicol.
Bueno, si la vacuna es rica en propilenglicol, de hecho se espera que haya muchos cuadros de anafilaxia. Miren qué chulo, miren qué interesante, ¿eh? De puta madre, vamos, perdón la expresión. Todo este asunto. Y el 72% y un 8% de la población tiene grandes niveles de anticuerpos frente a este propilenglicol, que es parte del mundo tóxico en el que vivimos, y sin lugar a dudas se espera en estos pacientes que sí haya una anafilaxia, sin lugar a dudas, importante. Frente a esto, ¿qué ha pasado? Pues hace 15 días, una semana, el presidente de Moderna vendió sus acciones. Vendió sus acciones. Ahí lo dejo. Esto es Moderna. Ahora nos vamos al mundo europeo. España ha depositado la obtención de la vacuna en AstraZeneca. Y AstraZeneca ya ha empezado a utilizar ensayos en fase 3. Y según cita pues, fuente, parece creíble, porque en este sentido es complicado hablar con absoluta solidez porque uno no está ahí adentro. Han usado 3.000 individuos indios y le han puesto la vacuna a ellos. Y hay un colega, Suchar Bartis, un microbiólogo clínico y epidemiólogo que reside y trabaja en Alemania, que ha mostrado de forma interesante que han habido casos de autoinmunidad aguda, sobre todo a individuos que han hecho un cuadro como una esclerosis múltiple light, inmediato a la puesta de la vacuna. Por ende, como decía Susan, esto lleva su tiempo, lleva un tiempo que lo ha demostrado así históricamente el uso de vacunas previas, no sin problemas serios, muchas de ellas, dicho sea de paso, hasta llegar a una vacuna segura, sin hablar de elementos que puedan tener las vacunas anexados de diferentes índoles que yo muchas veces veo en pacientes pequeñitos por intoxicación por metales pesados y demás, pero eso queda un segundo o tercer plano para lo que se puede generar secundariamente al uso de una vacuna sin haber cumplido los estándares correspondientes, donde se denota que podría haber alteraciones a nivel de la capacidad de esterilidad de la población, a nivel de la progresión de tumores neoplásicos y sin lugar a duda de autoinmunidad. Por ende, señores, estamos en una situación absolutamente complicada porque si bien es cierto que si tú traspolas este dato a la población en general, la inseguridad que hay es tan grande que la gente se pondría la vacuna seguro que de forma voluntaria por muchos individuos. Y esta información no se habla con una gota de sinceridad tampoco a la población en general. Por ende, yo creo que estamos todos de acuerdo en que literalmente la mejor vacuna hoy en día puede ser intentar mantener un endotelio sano, porque ahí es donde se gesta la inmunidad, literalmente hablando. En ese endotelio, que es donde mismo se gesta un estado de procoagulación, es donde se gestan factores muy importantes hacia la salud o la enfermedad. Y tener un endotelio sano implica obligatoriamente que hagamos actividad física, que nos alimentemos adecuadamente, que respetemos los ritmos circadianos, que tengamos un soporte de... A mí no me gusta hablar de suplementación. Hay que utilizar herramientas biológicas como herramientas terapéuticas farmacológicas sin que lo lleguen a hacer. Nosotros necesitamos tener un nivel específico de vitamina D para tener cobertura. Esos casos que hablaban ustedes, esos estudios. Oye, hay un estudio en Wuhan, hay uno en Estados Unidos, hay uno en Alemania y un estudio cordobés mostrando esto que decía Susan hace un rato. Pues aún así no le hacemos caso ninguno. Estamos viviendo una situación compleja y posiblemente estos seminarios empiecen a ser no tal vez más frecuente, pero es necesario estar y es necesario posiblemente abrirlos a un lenguaje llano para que la población en general pues, pueda enterarse también de esta situación, porque si no es absolutamente complicado. Todo lo que acabo de decir, basta que lo googleen y pueden encontrar los artículos que están publicados. Y está publicado por gente muy seria, de hecho sea de paso, por entidades muy serias que nos llaman muchísimo la atención. Frente a esto y cualquier infección, como ustedes saben, existe un huésped y existe un germen. Hasta ahora todos hemos hablado de los gérmenes y del huésped no habla nadie. Yo creo que, ¿qué nos pueden decir ustedes de eso? En la práctica asistencial, Susan, ustedes emana alguna indicación a los individuos en general. Ya sabemos que con respecto a los nutracéuticos no. Bueno, vamos a dejarlo allí.
pero una explicación o por lo menos una sugerencia de estilo de vida o de manejar su estatus de salud en términos de protección o nada. No. Bueno, yo antes de nada quería aclarar que, por si alguno nos escucha, que no se trata de ser antivacunas. O sea, no se trata de ir sistemáticamente en contra de las vacunas. Estamos hablando de esta vacuna en concreto, en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, pues yo particularmente no. Ahora mismo mi posición es que no estoy a favor de ella por una cuestión de medidas de seguridad en primer lugar, y luego ya podríamos debatir si realmente es necesario invertir tantos millones de euros o de dólares y tantos esfuerzos en una vacuna que no estamos invirtiendo en lo que estamos comentando ahora, ¿no? En fomentar la educación de la población, que sería la verdadera vacuna, ¿no? Respecto a tu pregunta, pues no. Ya nos cuesta mucho hacer recomendaciones del estilo de vida adecuados para situaciones que sabemos, eso sí, con muchísima evidencia y que esto nadie lo puede poner en duda, para la obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Todo el mundo sabe que hay que hacer pues ciertos cambios, pero no dejan de ser recomendaciones muy laxas, muy superficiales, de come menos, haz más ejercicio o anda más y ya está. No hay formación. No hay profesionales adecuados, no hay nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud, no hay entrenadores físicos, no hay fisioterapeutas. Bueno, en fin, aquí podríamos debatir durante horas, días, semanas, pero definitivamente no. Y lo que hay pues son recomendaciones, pues eso. Y concretamente para infecciones víricas o ni siquiera las de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, jolín, pues ya sabemos la influencia que tiene la nutrición y el estilo de vida en ellas. Nadie lo trabaja, ni siquiera los especialistas en ello, nadie. Yo os quiero hacer una pregunta, sobre todo a la autora Encarna y a la autora Susan, específicamente porque están compartiendo actividad en tiempo en el ámbito público. Los colegas nuestros allí, los colegas que comparten turnos con nosotros, ¿toman medidas de este tipo o tampoco? Yo particularmente le he recomendado a algunos compañeros que tomen, pues que estaban muy preocupados, que tomen pues ciertos suplementos, vitamina D, magnesio, etcétera, etcétera, y se lo han comprado. O sea que algo de caso me hacen. Pero más allá no. O sea, ellos recomendarlo a pacientes, que yo sepa, no. Yo me he encontrado con un grupo de gente que creo que está muy sensibilizado de entrada y muy abierto a escuchar en el ámbito público. Y para mí ha sido una sorpresa, porque quizá pensábamos todos, o yo siempre he pensado, yo llevo como 15 años en el ámbito privado y ahora lo comparto, pero pensé que era todo como mucho más estático y yo creo que sí que hay gente todavía. Claro que el punto de vista no es global, pero sí que están abiertos a escuchar. Y para mí eso ya es muy importante, porque cuando tú estás abierto a escuchar, seguro que algo de lo que escuchas, sobre todo cuando es racional y cuando está basado en la evidencia y cuando tiene su sentido. En la evidencia racional, en la plausibilidad biológica. En la evidencia racional. Y en ese libro de bioquímica que tú has enseñado, ¿no? Porque es volver a recordar. Yo creo que, ¿por qué no? Yo no pienso perder la esperanza, ¿sabes? Claro que hay mucha gente y he estado durante 15 años rodeada de gente que ha sido totalmente contraria a todo esto, pero que, sin embargo, no voy a perder la esperanza porque, aunque solo sea uno, ya es mucho. Porque ese uno va a ver a muchos pacientes. Y creo que nuestro granito de arena es lo que hemos de ir intentando poner, ¿no? Porque a nivel más grande, pues bueno, ya sabemos que es mucho más complicado. Y fíjate, ahora somos 5 aquí, ¿no? No sé cuántos nos están escuchando. Seguro que es gente ya sensibilizada, pero no es imposible, estés en el ámbito que estés. Y hay gente que tiene ganas y que trabaja muy bien dentro de lo que sabe, pero porque quizá no se ha planteado nada más, porque, vuelvo a decir, se les había olvidado, porque ya estaba preparado todo para que se les olvidase. Y sin embargo, o te pasa algo a nivel personal, porque no es que tengamos, yo al menos no tengo más mérito que uno de ellos, porque haya entrado en este ámbito. Es porque seguramente me han ocurrido cosas o han ocurrido cosas a personas cercanas o a mis pacientes y me he encontrado sin armas, me he encontrado sin soluciones y no me he conformado. Y eso lo que hace es que buscas y encuentras, porque está claro que encuentras, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no?
Yo creo que tenemos que estar ahí, tenemos que ser también... yo lo que he llegado a la conclusión, pero como muchas cosas en la vida, la confrontación no sirve para nada. Cuando hay una confrontación hay que darse la vuelta, pero con todo el respeto del mundo, y cuando tengas la mínima oportunidad, lanzar algo que cuando se escucha no puedes negarlo. Y entonces ahí ya, si se abre o no la posibilidad, bien, y si no, pues seguimos intentando. Que hay que ser muy cauto con el mensaje, porque bueno, ya sabemos que vivimos en un mundo polarizado, entonces o estás de un bando o estás del otro, ¿no? Y es muy difícil tener una posición diferente sin que te acaben clasificando como de un sitio como de otro, ¿no? Que es algo que me molesta mucho, eso particularmente. Sí. Pero bueno, por eso yo siempre que hago, por ejemplo, sesiones clínicas con mis compañeros, yo siempre me gusta poner mi punto, si no, no me queda a gusto. Pero siempre lo hago pues poniendo pues eso, toda la vez, o sea, publicaciones, ya sea extractos de libros de bioquímica, o sea, siempre algo que del lenguaje nuestro, ¿no? El lenguaje con el que los médicos nos sentimos cómodos, que es siempre pues con cosas muy técnicas, ¿no? Muy científicas. Y entonces, en la consulta, yo creo que ahí poco a poco sí. Y en la consulta yo es que te diría, Jorge, que es que no hago otra cosa que intentar meter aunque sea solamente recordar que el pescado azul hay que comerlo de 2 a 3 veces por semana y que no deben comer más que el pescadito pequeño. Y entonces es como el acuerdo que a mí me funciona muy bien con el niño, no con la madre. Es decir, no es que la anchoa no me gusta, vale, muy bien, digo, pero el boquerón, entonces el boquerón en vinagre, la sardina. Entonces es como realmente llegar a pactos a un nivel que luego los niños lo piden y lo exigen, porque es curioso, ahí hay un, no sé, yo creo que ese vínculo es algo que favorece mucho que sean ellos los que piden las cosas, ¿no? ¿Pero no te parece, Encarna, que es más fácil educar a los niños y que ellos educan a los papás? Porque yo he estado en pediatría también y me ha pasado de que a un niño es súper fácil inculcarle el deporte, ¿no? El ejercicio físico, la alimentación. Pero son los padres que no. No porque sea, no, pero porque nosotros como adultos ya estamos inmersos en un esquema. Y ahí ya tenemos suficiente, ¿no? Con todo lo que hay que hacer como para abrir otra puerta. Porque todo esto lo que exige es dedicarle tiempo y empezar realmente a investigar. Y por tanto, claro, un niño está abierto, está totalmente abierto. Pero a mí me parece súper bonito que un niño diga, no, mamá, esto no, que no es bueno. Esto no, pues, es, que tiene azúcar. Creo que ahí es donde hay que intentar, porque creo que funciona. Y vuelvo a decirlo, la pena es que lo puedes hacer en un ámbito muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, a nivel de escuela, como tú decías, Susana, el proyecto es eso, realmente poder hacer una educación nutricional a nivel escolar y de buenos hábitos, pero de buenos hábitos de higiene alimentaria, pero de higiene en el sueño, por lo que decías tú, Maika, con el tema de la melatonina. Es que la melatonina parece que se considera solo, pues eso, ¿no? Es el elemento que nos permite dormir. Cuando les explicas que los ojos son ventanitas del cerebro, que cuando esas ventanitas reciben la luz azul que se parece a la luz del día, al cerebro le estás diciendo que es de día. ¿Cómo vas a tener sueño? Es imposible. Cuando explicas eso a un nivel, pues eso, ¿no? En el contexto, jolín, yo creo que sí que tiene su impacto. Y entonces yo no pierdo la oportunidad, aunque sea una pequeña introducción en una visita que igual, pues bueno, pero por suerte la pediatría es mucho visita de revisión y de prevención, ¿no? Y entonces ahí no me cansaré, ¿no? Esa semillita que vas plantando. Yo no veo pacientes, yo no me dedico a la sanidad pública, yo me dedico a la privada, y sí es verdad que cada vez que hablas con un paciente se permea bastante, con más facilidad, todo este tipo de temas. La gente cada vez está más puesta en el mundo de Internet, está más puesta en lo que es la nutrición, la alimentación, y es verdad que hay más facilidad. Yo empecé hace 16 años la medicina ortomolecular y a mí me costaba verdaderos esfuerzos y muchas veces terminaba la consulta llorando porque explicaba las cosas y la gente no lo entendía. O sea, decía, ¿pero qué está diciendo esta doctora? Esto no lo he oído jamás. Se lo pregunto a mi médico y me dice que eso son tonterías. Entonces yo veo que después de esos 16 años que han pasado, en mi consulta por lo menos veo que la gente está mucho más abierta. Los conceptos sobre nutrición, sobre estilo de vida, sobre hábitos saludables, los tiene mucho más internalizados y es bastante...
vamos a ver, como todo un grado, ¿no? Pero es bastante más fácil poder explicar esto y poder llegar a estos pacientes que hace unos años. Entonces, a mí me parece que merece la pena, que tenemos que seguir ahí martillo, pilón, porque de eso depende el futuro también de nuestros hijos, como decía el doctor Cubría, porque es muy duro pensar que va a ser la primera generación que dura menos que sus padres. Y entonces hay que seguir y a ver si podemos cambiar un poco lo que son los hábitos y los pensamientos y, bueno, y en el caso de esta terrible pandemia, hacer que la gente no solo deposite su salud en el médico, sino que tomen las riendas ellos mismos con esos hábitos nutricionales, con el estilo de vida, con nutracéuticos, es decir, con aumentar ese sistema inmune, no estar dependiendo de la vacuna. Para ir cerrando, porque eso sí no se nos puede alargar muchísimo, ¿qué te parece o qué les parece en general el hecho de haber iniciado el curso escolar con todos los niños en sus colegios, donde la mayoría de ellos no se respetan para nada las distancias? Como me dice mi hijo, me dice, papá, yo estoy muy preocupado porque al final de cuentas todo el mundo bla, 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 pero dentro del colegio no se respeta la distancia. Somos 32 alumnos y están los 32 alumnos y no respetamos las distancias. Estamos con mascarilla, pero no respetamos las distancias. ¿No hubiese sido una versión más interesante poder mantener los niñitos en sus casas y hacer un inicio escolar por lo menos de forma telemática? ¿O les parece a ustedes que esto tiene... que esto tiene valía, que esto creará una inmunidad de rebaño que nos va a servir para algo? No sé, ¿qué les parece? ¿Sabes qué pasa? Ahí no voy a estar tan de acuerdo contigo, porque realmente... Yo no estoy de acuerdo con nada. Estoy diciendo lo que ha dicho mi hijo y estoy preguntando. Siempre estoy de acuerdo contigo, pero ¿ves? No, a ver, lo que se ha visto, hay muy pocos rebrotes a nivel escolar en relación al... Claro, yo tengo más información a nivel de Cataluña, de mi comunidad, y por tanto lo que estamos viendo es que la transmisión niño a niño es poco común y que no es fácil que se contagien y que se contaminen dentro del grupo estable. De hecho, ya sabéis que se han establecido como unos grupos burbuja o grupos estables en los que el niño se relaciona con esos compañeros, ¿no? Lo que se ha visto es que cuando hay un positivo, la transmisión al resto de niños del grupo estable no se está dando. Y que esa contaminación es muy probable, y no siempre, por supuesto, pero es muy probable que se esté dando fuera de la escuela, que es donde seguramente, pues bueno, las relaciones con el resto de familiares, de personas, bueno, el contagio es más fácil que sea del adulto al niño que no del niño al adulto, como se ha comprobado en el estudio de Kids Corona del Hospital de San Juan de Dios. Por tanto, claro, estamos hablando de que nuestros niños tienen una sintomatología leve y tienen seguramente una manifestación leve porque su carga viral seguramente es también más baja. No se sabe, porque esto sí que yo no he encontrado ningún estudio al respecto, de la carga viral respiratoria que puedan tener a nivel de valorar realmente si eso también es condicionante de que haya una menor transmisión desde el niño a los niños o incluso a los adultos. Pero algo tiene que haber al respecto, porque no hay tanto confinamiento de clases en proporción como se esperaba, y ya llevamos un mes de colegios. Entonces, claro, la balanza de realmente el tema de la infección y del impacto a nivel emocional y psicológico que puede mantener a los niños más tiempo encerrados, lejos de su ámbito de sociabilización, yo creo que ahí también había que tenerlo en cuenta. Evidentemente, primero estaba la salud y primero estaba el hecho de, bueno, ver si realmente había un aumento de la transmisión comunitaria de este virus una vez se empezaba el curso escolar. Parece que no, y yo creo que la balanza aquí sí que se decanta hacia que estamos haciendo bien en permitir que vayan al colegio con las medidas y con los interrogantes a la hora del uso de mascarillas, etcétera. Quizá el tema enlazando con la primera pregunta que tú hacías, ¿no? El tema de la mascarilla,
Yo creo que puede ser que llegue un momento en el que el grupo estable pueda relacionarse no necesariamente con mascarillas durante la clase, por ejemplo, ¿no? Pero que sí cuando salgan a sitios comunes, pues ahí pues tengan que llevarlos porque se van a cruzar con otros grupos. Yo creo que todo, como todo, y cuando empezamos en marzo era semana a semana, publicación a publicación, pues estamos aprendiendo y ahí iremos haciendo las cosas mejor. Pero yo considero que, porque además te lo dicen, cariño, ¿tenías ganas de volver al colegio? Sí. Tenía muchas ganas de volver al colegio. Es pocos los niños que te dicen que no. Y evidentemente siempre hay un trasfondo de personalidad, ¿no? Debajo, pero en general necesitaban volverse a encontrar y volver a estar en su entorno. Yo creo que eso era importante. Yo creo que estamos en dos escenarios diferentes, ¿no? Una cosa es el escenario del inicio de la pandemia, que había mucho desconocimiento y que estábamos en un momento, pues sí, de mucho auge, que fue muy dramático. En el hospital la verdad es que se vivió muy mal, pues bueno, ya lo sabéis todos. Y ahora estamos, yo creo que en otro escenario diferente y que ya llega un momento en que, no sé, tenemos que empezar a asumir que este virus se ha quedado para siempre, ¿no? Y que ya tenemos que empezar a valorar también las consecuencias más allá de lo que es, sí, de la salud es importante. Pero bueno, como comentas, Encarna, pues el trasfondo emocional, ¿no? De esos niños, el daño que le podemos estar haciendo a unos niños de tenerlos aislados, por mucho que los niños se adapten bien, no sé, yo creo que esto, estar solos, no poder tener contacto con sus compañeros, no poder jugar, creo que esto puede tener, pues, ¿no? Más consecuencias más allá que se van a manifestar, pues, igual dentro de meses o años, o, bueno, va a ser una generación, pues, un poco diferente en ese sentido. Luego tampoco tiene mucho sentido tan estrictos en unas cosas, luego los bares podemos estar reunidos o dentro de los hogares, bueno, no sé. Claro, tampoco la solución es prohibir los bares y prohibir las reuniones, creo, ¿eh? Creo que el problema de base pues, es lo que hemos estado comentando durante todo este rato, que no estamos trabajando en la base del problema, que es el sistema inmune, que es nuestro estilo de vida, y a partir de ahí ya ir escalando. Claro, que eso no tiene una solución rápida, ¿cierto? Entonces, pues hay que ir tomando ciertas medidas, pero no sé. Yo creo que falta aquí una posición racional, ¿no? De alguien que marque una ruta a seguir pues con un poquito más de conciencia. Sí, eso se echa de menos y realmente las pocas gente que se han podido acercar a formar comisiones racionales, a los 48 horas han tenido que eximirse del cargo porque evidentemente el vendaval político que le ha caído encima, pues siendo racionales justamente y científicos, pues han tenido que eludir el cargo. Tristemente es así. Bueno, tampoco vamos a gastar energía en términos políticos porque no vale la pena. Yo creo que hemos cumplido hora y 15 minutos de charla, de seminario, si se quiere, de alguna manera. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que hemos planteado, con el planteamiento de ustedes en un sentido y en otro, y este último de los niños me interesaba ver el criterio de ustedes, sobre todo de la doctora Encarna, por el ámbito pediátrico. Es cierto que nadie entienda que nosotros somos los que tenemos la solución en las manos, no es así como esto ocurre, esto es una enfermedad nueva, es una situación nueva, es una situación diferente, es una situación distinta. No, incluso sus primos hermanos, el SARS-CoV-1 no se manifestaba como este. Estamos aprendiendo cada día, intentando ser medianamente racionales y poder intentar ayudar a nuestros pacientes desde todos los puntos de vista. Yo sigo pensando de que siempre se puede hacer mucho más. Estoy de acuerdo con la doctora Encarna en términos de que se está viendo un poquito más de permeabilidad en la postura de muchos profesionales. Si te sirve de dato, nosotros cuando hicimos el primer curso de inmersión en el ámbito ortomolecular hace 12 años ahora, en España, el porcentaje de médicos asistentes fue de un 38%. Y en la última edición del máster era un 96%. Entonces, sin lugar a duda, y la próxima, estamos trabajando duro, tenemos gente muy buena para la próxima, sin lugar a duda, porque creo que es el momento. Yo creo que literalmente, a ver, si para muchos que llevamos un tiempo de maduración profesional,
posiblemente sea el momento para los que no estamos más cercanos a este ámbito de anexar la bioquímica y la fisiología. Aquí no hay tutía, o sea, aquí no se toman determinaciones porque pensamos que la vitamina 6 es maravillosa porque lo dijo Juan de los Palostres, ¿no? Sabemos que la vitamina 6 regula la producción de pentosidinas, que son moléculas de entrecruzamiento proteico, y a ver qué fármaco lo hace. No lo hace. A ver, ¿quién tiene más efecto pleiotrópico, un omega 3 o una estatina? Pues vamos a ver quién lo hace. Pero si bioquímicamente es cosa de mirar la bioquímica, nada más. Entonces, aquí no se inventa nadie nada. Yo creo que la medicina ortomolecular, la medicina funcional, la medicina de precisión, el abordaje desde las bases hacia la sintomatología clínica y no al revés, nos ha permitido y seguirá permitiéndonos sin lugar a dudas ayudar a muchos pacientes. Les agradezco muchísimo el tiempo de ustedes. Sé que todos estamos muy ligados y espero que no sea la última. Creo que no va a ser la última. Vamos a intentar ver todo lo que podamos ir aportando cada cierto tiempo, sobre todo de cara a poder divulgar con elementos racionales, única y exclusivamente, lo que creemos que la población debe hacer de cara a que mejore su estado de salud en general. Y para mí recordar que la mejor vacuna en este momento es cultivar tu salud, no nos queda otra. Y sin lugar a dudas, recordar que siempre para bailar un tango se hacen falta dos, ¿cierto? Pues el huésped y el germen. Entonces, ya sabemos que el germen es un cabrón, pues protege el huésped. ¿Y cómo podemos proteger el huésped? Pues con todas estas medidas que hemos dicho, que son literalmente las que conocemos de toda la vida. No hemos hecho nada revolucionario más que hurgar en lo que venimos haciendo o conociéndose toda la vida y que nos enseñan los nutricionistas, los fisioterapeutas, los biólogos, los bioquímicos, que nos enseña la investigación, porque hay un puente perdido enorme en este país y en el mundo entero entre tantos datos de investigación claros, precisos, profundos, interesantes y bien publicados, y la práctica clínica. Es como si el puente roto, ¿no? La práctica clínica va por un lado, la investigación por la otra. Yo creo que el año pasado, cuando estuvimos en las jornadas en Valencia, la doctora que invitamos del grupo de Ángel Nadal de Valencia, que dicho sea de paso, hizo un estudio muy bonito demostrando que los disruptores endocrinos son capaces de inducir resistencia a la insulina, estaba encantada con nosotros, decía, joder, vengo de un congreso de medicina interna donde hice esta misma exposición y los médicos, los clínicos ni me inflaron, de hecho no entendían ni un tercio de lo que hablamos. Y aquí estamos hablando de disfunción mitocondrial, estamos hablando de una serie de temas que la gente nos escucha y está muy, pero muy contenta con escucharnos a nosotros, que somos el ámbito investigativo. Señores, hoy en medicina tenemos que mirar, que hay una cantidad enorme de datos muy claros y ojalá romper ese puente o generar un nexo objetivo que no dependa de que exista un interés en el medio, que sea netamente comercial siempre, caramba, a través de un laboratorio enterarnos de que están pasando cosas interesantes en el ámbito de la investigación. No, nosotros tenemos la necesidad imperiosa como profesionales de la salud de mirar de que esto está ocurriendo, de que esto está al alza, y de que si no somos capaces de integrar estos datos que están engrosando la fisiopatogenia, no hay duda alguna, pero de forma muy interesante, entonces tenemos un problema serio. Y el problema serio no es que nos van a echar del sistema de salud, el problema serio es que vamos a hacerle daño a muchos pacientes que se enfrentan a nosotros cada día y que vienen a atenderse con nosotros cada día. Y que ya sea en el sistema público o en el sistema privado, si es en el privado pagan de una forma y en el público lo pagan de otra. Y tienen el derecho objetivo a que se traten por lo menos con comprensión. Y esto es lo que le pido al resto de los profesionales que quieran mirar hacia acá. En todo caso, vuelvo y repito, muchas gracias a todas. Hoy puedo decir a todas, sin que me culpen de que diga a todas o a todos. Yo creo que hemos aportado un granito de arena más y estaremos encantados de poder seguir participando con ustedes en nuevos eventos dentro de la sociedad que está sufriendo una metamorfosis, como dice Nicolás Jolea. Nos hemos dado cuenta que la medicina ortomolecular es una herramienta dentro de la medicina de precisión. La vamos a enclaustrar y vamos a hablar un poquito más. Vamos a ampliar el rango, sin lugar a dudas, hacia el ámbito de la precisión, de la medicina de precisión, de la nutrición de precisión. Hay mucha información, gestado este concepto de Stanford y llevado a cabo por muchas sociedades muy serias en diferentes países del mundo. Los otros días compartí con el grupo de la SEMO desde que se publicó abiertamente que el Estado español había decidido aportar 39,8 millones de euros a la investigación en medicina de precisión. Yo quedé encantado con esos conceptos, porque esto es una cosa que nos va a venir por encima, Susan. Acuérdate que nos está viniendo por encima. Nos está viniendo con el concepto de medicina de precisión por encima. Ya después, a poco andar, vayan a llegar los conceptos aplastando cabezas, ¿no?
Vamos a ver, ojalá y sea antes que después, y que realmente sean los pacientes los que generen lo que tienen que generar, que es salud, y se acabó. Un abrazo a todas. Que pasen Gracias una tarde por tu estupenda. entusiasmo, de verdad, no te canses nunca. Maika, Susana, ha sido un placer. Igualmente. Y cuando queráis, aquí estamos. Igualmente. ¿De Muchísimas acuerdo? gracias por vuestras aportaciones. Besitos. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. En manos de Astrid estamos. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias a todos los Chao. participantes también y a las profesionales, por supuesto. Por supuesto, sin lugar a Gracias, dudas. Astrid. Disculpen. ¿Verdad que sí? Gracias. Que tenemos una comunicación buenísima con ellos. Gracias. Gracias. Bye. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós, adiós. Chao, chao.